Buenos días a todos y todas. Bienvenidos, digamos, a esta clase que estamos organizando como una sesión abierta, ya finalizando semestre en el contexto de la Universidad Nacional. Y bueno, hoy, digamos, con una invitada muy especial, por eso también agradecemos a todos los que se han conectado, a los que participen. Hoy tenemos pues una súper invitada que es Mariana Benítez. Y un poco, digamos, hacerle presentación. Mariana Benítez estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una maestría en dinámica no lineal y sistemas complejos y un doctorado en ciencias biomédicas. Y bueno, actualmente trabaja en el Instituto de Ecología de la UNAM. Su grupo trabaja en las áreas de agroecología, sistemas alimentarios y realiza investigación desde diferentes enfoques teóricos, computacionales y de campo. Por otra parte, Mariana también ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil y con grupos de campesinos y campesinas para tratar de aportarles la investigación al tema de la protección y defensa y conciliación de los sistemas alimentarios que aporten a la seguridad alimentaria. Entonces, también adicionalmente fue ganadora de premio Jorge Lomitz por su trabajo en complejidad en México. Entonces, pues sí, un honor tenerte aquí, Mariana, justamente porque en la clase trabajamos muchos temas asociados a lo interdisciplinar y la transdisciplinar, los retos que tenemos justamente actualmente en materia ambiental que se asocian pues con muchas áreas. La clase pues es de diferentes disciplinas, economistas, ecólogos, biólogos, estudiantes de ciencias políticas, de arquitectura, ingeniería, entonces es un público diverso. Y estas charlas, digamos, especialmente la que hoy vamos a compartir, que nos va a dar el norte de tener Mariana Benítez, es esa visión, digamos, de cómo hacer interdisciplina y transdisciplina y justamente tratar de meterlo a temas fundamentales como el tema de campesinos y sobre alimentaria, que en un contexto como el de Colombia creo que ayuda muchísimo, digamos, ese feedback, mucho que aprender, digamos que hay muchísimo que aprender de eso, en el tema de cómo actuar. Entonces, por eso, digamos, todo el interés puesto en tu charla, Mariana, y nuevamente, pues, agradecidos por aceptar esta invitación. Entonces, yo creo que para aprovechar el tiempo al máximo, comencemos ya, Mariana, con el tema y después vamos a ir como terminando la charla. Todos están dispuestos, digamos, a discutir al final. Vamos a tener un espacio aquí dentro de clase donde vamos a recibir preguntas aquí dentro de los que están dentro del espacio de clase, pero también vamos a recibir preguntas los que están conectados en Facebook Live, ¿no es cierto? Entonces, atentos, ¿sí? Si tienen preguntas, dudas, hacerlas. Aquí vamos a tener aquí a Giovanna Requipo, que es parte del grupo de investigación, que nos va a apoyar como a recopilar todo este tema de preguntas, etcétera, para al final, digamos, hacer una charla, ¿sí? Sobre un tema que, repito, es relevante en este caso para el tema colombiano, ¿no es cierto? Porque reúne el tema asociado a salud rural, el tema de campesinado, al tema zona alimentaria y esa relación con temas de complejidad. Entonces, ese perfil, digamos, que ya hemos leído, ya genera muchas, digamos, expectativas y, digamos, interés, ¿no es cierto? De tu campo, ¿no? Que vienes del tema de biología, trabajado temas de matemáticas, temas de complejidad y asociado a temas sociales, ¿no es cierto? Y temas alimentarios. Entonces, es una combinación que yo creo que definitivamente va a dar muchísimos aprendizajes para todo nuestro proceso, digamos, que hemos tenido en clase. Ujú. Entonces, profesora Mariana Benítez, nos, digamos, atentos, hasta aquí, digamos, hablo yo, bienvenida. Entonces, cuando gustes, digamos, todo, digamos, la clase es Bueno, tuya. pues muchísimas gracias, Alexander, por la invitación. Gracias a todas y todos los que están aquí conectados a la clase abierta en Zoom y a quienes estén también viendo en Facebook. Pues me da mucho gusto y mucha emoción poder conversar hoy con ustedes y bueno, espero que habiendo toda esta diversidad de disciplinas y de formaciones representadas, pues pueda ser de interés y podamos dialogar al final un poquito sobre lo que quería platicarles hoy. Entonces, bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, se ve Bien. perfecto. Bien. Bueno, entonces, ahí estoy. Bueno, como ya anticipaba Alexander, esta plática tiene que ver principalmente con agroecología y sistemas complejos. El resto del subtítulo de planteamientos epistémicos, casos de estudio y enfoques metodológicos es en realidad parte del título de un libro del cual les voy a platicar un poquito más en un momento. Pues nada más como guía así general de qué va a tratar esta plática.
voy a empezar hablando de los agroecosistemas e incluso los sistemas agroalimentarios, un poquito más en general, como sistemas complejos, ¿no? Porque decimos que pueden entenderse como sistemas complejos. Luego, desde esta óptica, plantear dos problemas que están estrechamente vinculados y que hemos tratado de abordar desde estudios de campo y de teoría en la escala del paisaje, ¿no? Esa sería la tercera parte. Y por último, pues un cierre, una pequeña conclusión sobre algunas aproximaciones que hemos explorado en el trabajo inter y transdisciplinar. Entonces, bueno, nos arrancamos con esto que les comentaba de los sistemas, los agroecosistemas como sistemas complejos. Bien, entonces, pues aquí pongo abajo a la derecha la fotografía de un policultivo paradigmático en México y en Mesoamérica en realidad, que es la milpa. Es un policultivo basado en maíz, pero en el que se siembra con calabaza, con frijol, y coexiste con muchas otras plantas no cultivadas, pero toleradas, ¿no? Como les llamamos aquí los quelites, por ejemplo, ¿no? El chile, en fin. Entonces, este tipo de policultivos, este tipo de agroecosistema, para decirlo más en general, pueden entenderse no como se han entendido desde la Revolución Verde, es decir, como fábricas de grano o fábricas de alimentos, sino como comunidades ecológicas. Y las comunidades ecológicas, ya hay una escuela muy desarrollada en ecología que las ha tratado de estudiar y de conceptualizar como redes complejas, ¿no? O como, pues sí, como sistemas compuestos por elementos, como los que se ven aquí en esta ilustración de la izquierda, que pueden corresponder a especies, por ejemplo, y que interactúan entre sí. Interactúan a través de interacciones tróficas, ¿no? De quién se come a quién, pero no solamente, sino también de competencia, de mutualismo, de simbiosis, en fin, de distintas interacciones ecológicas. Entonces, como un buen sistema complejo, estos policultivos, los agroecosistemas, exhiben lo que llamamos interacciones no lineales entre elementos heterogéneos. Son elementos heterogéneos porque pueden ser plantas, pero no solamente plantas, sino también algunos animales como polinizadores, herbívoros, etcétera, incluso elementos del suelo. Y son interacciones no lineales en tanto que no son aditivas. Es decir, los efectos de estas interacciones pueden no ser proporcionales a pequeños cambios que pueda haber en las interacciones o a pequeñas modificaciones, ¿no? Sumando a esta complejidad, a la complejidad, digamos, meramente ecológica de los agroecosistemas, pues está toda esta capa que tiene que ver con el trabajo humano y en particular el trabajo que los campesinos y las campesinas imprimen sobre los agroecosistemas y que guían en cierto sentido qué plantas pueden coexistir, qué plantas se prefieren, cuáles no, cómo se trabaja el suelo, etcétera, ¿no? Entonces son sistemas con elementos muy diversos que interactúan entre sí de manera no lineal y que, por lo tanto, se puede decir que presentan comportamientos o propiedades que están definidos más allá de sus elementos individuales, ¿no? Aquí podemos retomar esta frase tan conocida que casi que se puede poner como en una playera, ¿no? El todo es más que la suma de las partes, y que hace referencia a eso, justamente que en este tipo de sistemas hay propiedades que no se pueden rastrear, no se pueden definir solamente mediante la descripción, por más detallada que sea, de sus elementos individuales, sino que dependen de la interacción. Y aquí quisiera complementar esta frase que a veces suele sobresimplificarse, me parece, con este apunte que hacían Levins y Lewontin ya en el 85. Y ellos decían, bueno, no es precisamente que el todo sea más que la suma de las partes, que puede ser en muchos casos, sino que, y algo muy importante, las partes adquieren nuevas propiedades por interactuar entre sí. Y a su vez, dotan de nuevas propiedades al todo. El todo y las partes se modifican mutuamente de forma constante. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia de los sistemas físicos, por ejemplo, las bolas de billar, ¿no? Con los que se pueden hacer tantos modelos y cuya dinámica podemos conocer relativamente bien, los elementos de estos sistemas complejos, al interactuar entre sí, cambian, ¿no? Se modifican. Por ejemplo, un polinizador, un herbívoro, al interactuar con una planta, pues modifica su masa, modifica puede ser su conducta, la planta no se queda igual,
se están modificando todo el tiempo y modifican propiedades globales que a su vez los afectan de regreso, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me parece que está como en el núcleo, en lo que es lo central, al pensar en los agroecosistemas como sistemas complejos, ¿no? Son sistemas compuestos por elementos que se están modificando entre sí y al hacerlo generan propiedades que de regreso los afectan de distintas maneras, ¿no? Entre estas propiedades sistémicas, ¿no?, distribuidas, que se conocen o que se pueden identificar bajo la emergencia, este concepto, están, por ejemplo, la vulnerabilidad de los agroecosistemas ante posibles plagas, su productividad, su respuesta ante disturbios como cambios en el patrón de lluvias o otro tipo de disturbios, ¿no? Entonces, estas propiedades, la propia diversidad del sistema, son propiedades que dependen de las interacciones entre el maíz, el frijol, el chile, el ser humano, los componentes del suelo, y que no se pueden rastrear a uno solo de estos elementos. Por eso se dice que son de nuevo sistémicas y distribuidas, ¿no? Entonces, bajo esta concepción, pues vemos a los agroecosistemas, como decía hace rato, pues ya mucho más allá que de ser una fábrica de alimento, una fábrica de granos, sino como una comunidad ecológica, socioecológica compleja, en donde lo que importa son estas interacciones que hacen que los elementos se modifiquen entre sí todo el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es un poco la óptica que prevalece en el trabajo que hemos hecho en nuestro grupo y que tiene que ver con esta conceptualización de los agroecosistemas como sistemas complejos. Y entonces, bueno, pensando en todas estas interacciones y en estas propiedades sistémicas, frecuentemente nos surge la duda, bueno, ¿cómo nos aproximamos a esta complejidad, ¿no? ¿Cómo la reconocemos sin simplificar? Y al mismo tiempo podemos entrarle y podemos trabajar y podemos aprender de ella. Pues es una pregunta abierta, desde luego, pero bueno, hay algunos intentos por aproximarse a esta complejidad desde diferentes avenidas y voy a platicar en esta charla de hoy sobre los nuestros, ¿no? No son los únicos, probablemente tampoco, seguramente tampoco los mejores, pero son un poco las aproximaciones que les quiero contar. Y en particular están muy relacionadas con los modelos. Entonces, una manera en la que nosotros nos hemos acercado a estos sistemas tan complejos es a través de modelos matemáticos y modelos computacionales, pero voy a hablar un poquito más en general de qué entendemos como modelos. Y la definición que más me ha gustado de las que he escuchado la dio curiosamente un historiador, Alfredo López Austin, quien ha trabajado temas de Mesoamérica durante muchos años, y que nos decía esto en una clase, ¿no? Él decía, bueno, la realidad siempre es compleja y para abordarla tenemos que hacer una selección, una abstracción, ¿no? Incluso si nosotros quisiéramos tan solo entender qué pasa en los próximos 10 minutos en cada uno de nuestros entornos, en los cuartos en donde estamos, pues necesitaríamos muchísimo trabajo, ¿no? Para ver qué pasa con el intercambio de gases, qué pasa en nuestra fisiología, en fin, se vuelve infinito, ¿no? Entonces tenemos que hacer una selección de qué es lo que queremos estudiar, en qué nos queremos fijar. Un modelo, según Alfredo López Austin, entonces, es un dispositivo, ya sea abstracto o material, que sirve para entender un fenómeno que estamos estudiando. Abstractos serán los modelos de los que voy a hablar a continuación, como los modelos matemáticos o los modelos computacionales, pero podemos también pensar en modelos materiales, ¿no? Como puede ser una maqueta, como puede ser, por ejemplo, para los biólogos, el ratón o la Arabidopsis, ¿no? Estas plantitas y este organismo que son utilizados como modelos de estudio, que son materiales, modelos experimentales, a partir de los cuales esperamos saber algo sobre el resto de los animales o sobre el resto de las plantas, ¿no? Continúa López Austin, es un símil de un objeto, del cual es una representación sintética o estilizada, ¿no? Operable, que podemos modificar, que podemos intervenir, y transparente, es decir, cuya construcción conocemos, podemos explicar y podemos transmitir, mediante el cual es posible alcanzar o transmitir un conocimiento que sería imposible o muy difícil de obtener o transmitir en la complejidad real o formal del objeto. Entonces, esto es lo que entendemos como modelo, y en nuestra experiencia ha sido muy útil tenerlos en mente para abordar estos sistemas, los agroecosistemas en particular, como sistemas complejos.
Sobre esto, sobre los modelos y más diversos tipos de modelos y más aproximaciones a la complejidad de los agroecosistemas, recientemente se publicó este libro que editamos junto con Tlaquel Rivera y Luis García Barrios, pero en el que en realidad participan muchos autores, los que se ven aquí, y que pueden descargar de manera gratuita en la liga que pongo ahí. Está publicado por la SOCLA, la Sociedad Latinoamericana, Científica Latinoamericana de Agroecología, y Copyright Archives, que es una iniciativa basada en la UNAM de publicar libros de manera digital y de acceso gratuito. Entonces pueden bajarlo, pueden revisarlo. Si les interesa leer más sobre modelos y sobre diferentes aproximaciones pues epistemológicas hacia la agroecología y los agroecosistemas. Bien, entonces digamos que con estos lentes con los que los invito a mirar lo que voy a platicar, quisiera plantear dos problemas que están estrechamente vinculados, a pesar de que históricamente se han abordado muy frecuentemente de manera separada, ¿no? O incluso se ven como independientes. Entonces, por un lado, está lo que llamamos la crisis de la biodiversidad y que tiene que ver con la extinción o la baja en la abundancia poblacional de numerosas especies en el planeta, ¿no? Es muy conocido el caso de las abejas y de algunos polinizadores, de los insectos en general, pero no solo, ¿no? También se ha perdido mucha biodiversidad, por ejemplo, asociada a los agroecosistemas, variedades vegetales o de plantas domesticadas que se han ido perdiendo por la prevalencia o la dominancia de algunas pocas variedades comerciales, entre otras razones. Entonces está esta crisis de biodiversidad que es tan grande que bueno, incluso se habla de la sexta extinción masiva, ¿no? Que esta vez sería muy asociada a las actividades humanas, a diferencia de las 5 extinciones anteriores que se reconocen, ¿no? Y por otro lado está la cuestión de cómo producir alimentos de manera sustentable y justa, ¿no? Y entonces, pues es desde luego otro problema abierto muy importante y que suele verse como antagonista de la biodiversidad, ¿no? Normalmente cuando hablamos o escuchamos hablar de las razones de pérdida de la biodiversidad, escuchamos que que la agricultura es una de ellas, ¿no? El cambio de uso de suelo y las actividades agrícolas normalmente se asocian directamente a la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, esa es una de las formas en las que la producción de alimentos y la biodiversidad pueden relacionarse. Lo que nosotros de lo que nosotros en nuestro grupo, digamos, estamos convencidos y hemos estado trabajando mucho, es que no toda la agricultura establece estas relaciones antagónicas con la biodiversidad. Y entonces vamos a hablar un poco de cómo no toda la agricultura es igual, no toda es la misma, y cómo puede haber esquemas productivos y paisajes productivos en donde se pueda reproducir y mantener la biodiversidad, ¿no? O cómo nos preguntamos cómo podrían ser esos paisajes, cómo podrían ser los escenarios en que la biodiversidad aportara a la producción de alimentos y la producción de alimentos a la biodiversidad. Bien, entonces estos son más o menos los problemas que vamos a estar tratando. Y ahora, para abordar estos problemas, voy a presentar parte del trabajo que hemos realizado tanto mediante modelos matemáticos y computacionales como mediante una aproximación de trabajo más empírico, digamos, en campo, para tratar de entender cómo se vinculan, ¿no?, la producción de alimentos y la biodiversidad, sobre todo en la escala del paisaje, ¿no? Tienen muchos vínculos en diferentes escalas y nosotros nos vamos a enfocar en la escala del paisaje o de los territorios, ¿no?, que son regiones amplias, que suelen ser mosaicos muy heterogéneos en donde coexisten parches, se llama, ¿no?, o regiones con diferente tipo de uso de suelo y vegetación. Bien, entonces, bueno, para esto, para presentarles este trabajo, va a ser muy útil el concepto de la matriz agroecológica, que es un concepto que han desarrollado muy ampliamente Yvette Perfecto y John Vandermeer en la Universidad de Michigan, y que voy a ir detallando a continuación. Entonces, la matriz agroecológica se refiere justamente a este mosaico heterogéneo en donde coexisten, vamos a decirles, parches, ¿no?, o pequeños polígonos, o como nos lo queramos imaginar,
con diferentes tipos de uso y vegetación. Por ejemplo, puede haber vegetación primaria, bosques, selvas, actividades agrícolas, ganaderas, zonas urbanas, diferentes tipos de asentamientos humanos, ¿no? Es imprescindible, desde mi punto de vista, pensar los paisajes como este mosaico heterogéneo, porque el 37% de la superficie global, y en el caso de México, un cuarto de la superficie nacional al menos, tienen un uso de suelo agrícola, ¿no? Entonces, la cantidad de territorio y de tierra dedicada a la agricultura es muy alta y suele ser es el tipo de uso de suelo que suele rodear a los parches de vegetación primaria o los remanentes de selvas y de bosques, ¿no? Entonces, esta noción de matriz agroecológica es una plataforma, digamos, conceptual en la que convergen y podemos atender o visualizar de manera conjunta estos problemas que suelen verse como separados: la agricultura, la conservación de la biodiversidad, a la vez que vemos y pensamos también en cosas como ordenamiento territorial y diversidad cultural. Voy a ir desmenuzando esto un poquito para que vaya quedando más claro. Entonces, pensando en la matriz agroecológica, vamos a tomar también otra noción de la ecología y de la ecología teórica que desarrolló también mucho Richard Levins, a quien ya mencioné hace ratito que hablaba de sistemas complejos, y es el de metapoblaciones. Bueno, lo que planteaba Levins y que después muchos otros retomaron y desarrollaron mucho más, es que en un mundo en donde los paisajes están fundamentalmente fragmentados, ¿no? La mayoría de los territorios que vemos son fragmentados y están conformados como este tipo de mosaico del que hablaba. Las poblaciones biológicas se encuentran pues no uniformemente distribuidas, sino distribuidas en parches, ¿no? Como vemos aquí, estas poblaciones imaginarias de coyotes, conejos y tréboles, ¿no? Entonces, imaginemos que están estas en los parches de bosque o en los remanentes de bosque sí, de bosque, y que alrededor de ellos pues hay diferentes tipos de agricultura, ¿no? Un tipo de agricultura que pusimos aquí en amarillo claro y otro en verde claro. Bueno, lo que se ha visto es que no importa qué tan grandes sean los bosques, los parches de bosque o de selva, incluso se ve para parches tan grandes como los de Yellowstone o de reservas tan grandes como esas que son muy famosas en Estados Unidos, eh, existe una probabilidad distinta de cero de que haya extinciones locales, ¿no? Por las propias fluctuaciones que tienen las poblaciones de los animales, por ejemplo, o por catástrofes como incendios, inundaciones, etcétera, es probable que en cada uno de estos parches se extingan localmente los conejos o los coyotes o los tréboles. Y la única manera en que pueden permanecer las especies a nivel regional, ¿no? A pesar de estas extinciones locales que a largo plazo llevarían a una extinción global, es mediante la migración y la recolonización constante de parches. Entonces aquí es donde la matriz, en donde están embebidos estos parches, adquiere un papel determinante. Si, por ejemplo, como lo indica esta flecha continua, los conejos pueden migrar fácilmente entre parches, entonces esta recolonización será más fácil, será ágil y la probabilidad de permanencia de la población, en este caso se habla de metapoblación porque está distribuida en varios parches, es alta. Sin embargo, si la migración se dificulta porque el conejo tiene que atravesar una plantación de soya en donde todo el tiempo se están esparciendo no sé, herbicidas o plaguicidas sumamente tóxicos, pues va a ser muy difícil que pueda migrar hacia los otros parches y que estos se puedan seguir recolonizando y por lo tanto que se mantenga la metapoblación. Entonces, se habla de la calidad de la matriz, ¿no? La calidad de la matriz, pues nos indica qué tan fácil es que una matriz pueda sostener a las metapoblaciones y se define en términos de la composición de la matriz, es decir, qué tipos de parches hay. Aquí tenemos bosque, agricultura verde clarito y agricultura amarillo clarito. Configuración, cómo están ordenados estos parches en el espacio, pues están en un patrón tipo ajedrez, están todos juntos los de un tipo, o están distribuidos de manera espaciada entre sí. Todo esto es la configuración. Y la permeabilidad local y regional. La permeabilidad local es qué tan fácil es para los organismos migrar a través de ciertos parches, y regional pues a través de toda la matriz, ¿no? Entonces, estos tres elementos nos van a hablar de la calidad de la matriz
en términos de esto, de sostener o de poder mantener a las poblaciones y metapoblaciones biológicas. Bien, entonces una pregunta muy interesante es cómo responden las poblaciones biológicas a los cambios en estas propiedades de las matrices: composición, configuración, permeabilidad. Parte de la respuesta que se ha dado, aunque es un debate bastante superado, es un debate dicotómico y que simplifica muchas cosas, para fines de introducir, digamos, esta discusión, lo voy a platicar aquí rápidamente, ¿no? Es el debate que se conoce como separar o integrar, o en inglés land sharing o land sparing. Bueno, entonces hay dos posturas respecto a cómo responden las poblaciones biológicas y qué debemos hacer para mantenerlas, para conservar la biodiversidad. Primero voy a hablar de la posición que se conoce como de separar el territorio o de land sparing. Entonces, lo que esta postura sostiene, de hecho lo que supone, es que conforme avanza la intensificación de los sistemas agrícolas, por ejemplo, pasando de un cafetal de sombra con muchas especies nativas a un cafetal de sol que es prácticamente un monocultivo, ¿no? Conforme se avanza en esta intensificación, la biodiversidad decae muy rápidamente. Es decir, tan pronto hay intervención humana, la biodiversidad decae de manera abrupta, ¿no? Bajo esta postura, entonces, lo que más conviene a nivel territorial es separar las zonas de agricultura de las zonas de conservación o de los remanentes de selva o de bosque conservados, digamos, de la vegetación primaria, ¿no? Quienes sostienen la postura más de integrar, lo que suponen es que hay un intervalo de manejos agrícolas, o un intervalo de intensificación, en el cual la biodiversidad se mantiene y que solo decae en esquemas de muy alta intensificación, ¿no? Por ejemplo, aquí en los monocultivos o casi monocultivos de café, ¿no? Entonces son dos posturas que han estado debatiendo desde hace mucho tiempo, para las cuales hay evidencia contradictoria en distintos lugares, para distintos tipos de cultivo, para distintos tipos de taxones estudiados asociados a la biodiversidad, y es un debate al cual hemos querido contribuir desde el punto de vista pues tanto teórico y de modelación como en campo. Como se pueden imaginar, es un debate con fuertes implicaciones en el ordenamiento y en la transformación de los territorios, ¿no? La propuesta de separación pues lleva a paisajes de este tipo, en donde tenemos agricultura sumamente intensiva. Estos de hecho son campos de soya en el sureste mexicano, que colindan y se distinguen de manera abrupta de las zonas, en este caso, de selva. Y por el otro lado tenemos paisajes en donde coexisten las plantas cultivadas, por ejemplo, ¿no? Aquí hay plátanos, otros tipos de plantas, calabazas, coexisten con la vegetación y con la fauna, la biodiversidad local, ¿no? De otra forma. Entonces, es un debate que tiene fuertes implicaciones también en términos de política ambiental, de política agrícola, etcétera, ¿no? Bien, entonces para contribuir a este debate, considerando este enfoque de sistemas complejos y mediante el uso de modelos, en este caso computacionales, lo que hicimos, bueno, este es trabajo en realidad de Cecilia González, que lo estuvo trabajando tanto durante su licenciatura como su maestría, y de Irene Ramos, que también trabajó en esto en la maestría, fue simular matrices con diferentes características, con diferentes permeabilidades, composiciones y configuraciones, que iban modificándose conforme modificábamos el porcentaje de parches de baja permeabilidad. ¿Se acuerdan que en nuestro dibujo del conejito los parches de baja permeabilidad estaban dados como amarillo claro, ¿no? Entonces vamos a generar una serie de paisajes hipotéticos y eso nos permite hacerlo en los modelos computacionales, es algo que sería muy difícil hacer en campo. Vamos a generar diferentes paisajes hipotéticos y vamos a generar un gradiente de intensificación como el que se indica en esta gráfica, un gradiente de intensificación en donde vayamos aumentando el porcentaje
de cuadritos de baja permeabilidad, ¿no? Suponiendo que estos son cuadritos que son muy difíciles de atravesar para las comunidades locales, que además están representadas ya no como el coyote, el conejito y el trébol, sino como una red ecológica con ciertas propiedades. Sobre esto puedo, si quieren, al final darles más detalles sobre cómo se construyeron y se modelaron esas redes de manera dinámica, pero por el momento prefiero avanzar un poquito más en el análisis cualitativo, digamos, de estos modelos, ¿no? Bueno, entonces generamos estas matrices con diferentes características y después en cada una vimos, después de un tiempo de dejar correr, digamos, las dinámicas de las comunidades locales, que además pueden migrar con mayor o menor facilidad en los diferentes parches, después de un tiempo, un número de iteraciones, en el caso de los modelos computacionales, vimos cuál es la riqueza de especies en todo el paisaje, es decir, cuántas de las especies de estas comunidades subsistieron hacia el final de las simulaciones. Y con esto veíamos lo que llamamos la concavidad de la curva de biodiversidad en diferentes escenarios de configuración, ¿no? Tratando de ver si la curva es cóncava hacia arriba, como sugieren los de separar, o cóncava hacia abajo, como suponen o sugieren los de integrar, ¿no? Bien, entonces esto se hizo además, esto se hizo además para diferentes formas de distribuir los parches de vegetación, desde tenerlos todos consolidados en un solo parche muy grande, a todos atomizados en parches espaciados entre sí, ¿no? Esto le llamamos fragmentación. Entonces vimos si permanecían o no las metapoblaciones y en qué abundancia, conforme variábamos la intensificación y conforme variábamos la fragmentación. Estos resultados pueden verlos a detalle, este modelo pueden verlo a detalle en la referencia que aquí se pone, en las referencias que aquí pongo, y también al final podemos comentarlos con más calma si quieren. Como ven, ya desde aquí vemos que la discusión esta de separar o integrar es bastante limitada, puesto que solo considera estos extremos, ¿no? Estos son los, digamos, el extremo de integrar, este es el extremo de separar, y vemos que tan solo nuestro modelo hipotético, ¿no?, que no considera para nada la gran diversidad de paisajes posibles, pues ya se ve muy limitado, digamos, en los paisajes que están siendo considerados por este debate, nada más. Bien, entonces, bueno, les voy a presentar brevemente algunos de los resultados de estos modelos, en los que vemos cómo, conforme aumenta el número de parches de baja permeabilidad, o sea, aumenta la intensificación, disminuye el número de especies. Y lo que vemos es que para una alta fragmentación hay una menor riqueza desde muy temprano y un decaimiento más pronunciado con cavidad hacia arriba, ¿no?, de la biodiversidad, lo cual cambia conforme cambia la fragmentación, ¿no? De hecho, y algo interesante que vemos es que no hay una diferencia estadística en escenarios de alta calidad. Si la matriz es de muy buena calidad, es decir, que facilita mucho la migración entre parches, la fragmentación pierde su efecto. Sin embargo, a menor calidad de la matriz, el efecto de la fragmentación se vuelve muy, muy drástico. Bueno, hemos visto también que estas curvas también pueden cambiar cualitativamente de concavidad y pueden cambiar en sus valores promedio conforme se reduce, conforme tomamos diferentes porcentajes de hábitat. Si los parches verde oscuro ocupan el 30% del territorio o ocupan el 10%, pues también vemos tendencias y valores muy distintos, ¿no? La reducción en el área de vegetación primaria reduce la riqueza y da lugar a una caída más abrupta, ¿no?, en el gradiente de intensificación. Y también vemos que estos patrones de caída cambian cualitativamente cuando consideramos algunas propiedades, algunos parámetros distintos que tienen que ver con las poblaciones específicas, que tienen que ver con si estamos hablando de coyotes o conejos o salamandras o aves, ¿no? Entonces, los paisajes se ven distintos dependiendo de las diferentes especies. Aquí solo modificamos uno de los parámetros poblacionales, que es la población mínima viable, pero esto sucede también para otros parámetros poblacionales. Bien, entonces, bueno, ¿qué podemos aprender de estos modelos, ¿no? Bueno, primero,
que el debate que les planteaba está sumamente limitado, ¿no? Que no hay una estrategia buena, no podemos decir que lo conveniente siempre es algo tipo separar o algo tipo integrar, y que es necesario ir mucho más allá de esta dicotomía para entender las determinantes de la respuesta a la biodiversidad, qué factores están haciendo que la biodiversidad decaiga de una o de otra manera, y cómo, si es posible, podemos modificar esas determinantes en los paisajes reales, ¿no? Aprendimos también que la permeabilidad, al menos en nuestros paisajes simulados, afecta positivamente a la supervivencia de las poblaciones y la fragmentación negativa, lo cual era esperado, pero, y esto fue muy interesante, ambos factores interactúan entre sí, atenuando o potenciando sus efectos. Y también interactúan con otros factores, como el porcentaje de vegetación, los parámetros poblacionales que les mencionaba, y seguramente muchos otros que no hemos probado, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista podemos concluir que este tipo de modelos son herramientas útiles con una heurística muy poderosa para comprender e incluso posiblemente transformar o imaginarnos cómo transformar las matrices agroecológicas, pero bueno, que es necesario definitivamente estudiar casos particulares en donde las propiedades de la matriz pueden ser distintas, el tipo de especie de las que estamos hablando puede ser distinta, y lo cual nos puede llevar a propuestas o a eh, posibles soluciones, digamos, distintas, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues hemos estudiado también nosotros un caso particular, hay muchos otros casos particulares que han sido estudiados con este tipo de preguntas en mente, pero les voy a platicar del que conozco más, que es el que hemos trabajado en nuestro laboratorio. Nuestro sitio de estudio se encuentra en el sur de México, en el estado de Oaxaca, es el municipio de Sachila, la villa de Sachila, que está aquí marcado con este polígono, ¿no? Que como ven, eh, incluye parte de las montañas, atraviesa un valle, incluye asentamientos humanos, y es una zona con más de 3.500 años de actividad agrícola documentada y posiblemente muchos más, ¿no? Por lo que se sabe de los valles centrales de Oaxaca. Y es además una zona muy importante en la producción de alimentos, no solo para consumo local, sino para consumo regional y nacional. Tiene una extraordinaria diversidad, tanto biológica como agroecológica, como cultural, como se ve en este mural callejero elaborado por Abraham Cruz en la Villa de Sachila, en donde se mezclan se muestra esta bebida que es el tejate. Es una bebida hecha de variedades locales de maíz y de otros ingredientes también locales que se consume mucho ahí. Y bueno, aquí, como saben, es muy importante el Día de Muertos, y estos murales los hicieron para una de esas festividades. Entonces, como digamos, la diversidad biológica y agronómica está muy, muy interpenetrada o asociada a la diversidad cultural también de esa zona. Bueno, además, este municipio es principalmente propiedad social, está organizado en ejidos, en los que muchas de las decisiones se toman en asambleas y colectivamente entre los ejidatarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, están trabajando en un tequio, que es una institución comunitaria que consiste pues en el trabajo colectivo en torno a una faena o en torno a un trabajo pendiente, que en este caso están colaborando los ejidatarios en un tequio. Y bueno, esta zona también tiene una larga historia de organización comunitaria para la protección y defensa del territorio, en particular de la tierra, ante el acaparamiento, el agua y las semillas, ¿no? Bueno, ese es nuestro sitio de estudio. Y lo primero que hicimos fue estudiar mediante distintas técnicas que también se pueden consultar aquí con detalle en esta referencia que se pone en un costado, mediante el uso de imágenes satelitales y validación en recorridos en campo, se determinó el mapa de uso de suelo y vegetación de este municipio, ¿no? De verlo y de calcular algunas métricas del paisaje que están bien establecidas y que suelen usarse para conocer mejor los paisajes, podemos decir que es un paisaje sumamente heterogéneo en comparación con otros paisajes agrícolas, con una matriz muy compleja,
cuya mitad, y para el cual la mitad del territorio corresponde a una superficie de uso agrícola, tanto de riego como de temporal. Hay agricultura de riego y de temporal. La agricultura de temporal es la naranjita, está distribuida de tal forma que está en contacto con todas las demás clases de parches del paisaje. Está en contacto con el bosque, que es el verde, el pastizal, que es el amarillito, la agricultura de riego, que es la como azul claro o gris claro, y los asentamientos humanos, que son los grises. Por el contrario, los remanentes de vegetación, que son selva baja y un poco de bosque de encino, se encuentran consolidados en parches aislados y separados entre sí. Entonces, bueno, aquí podemos ya ver de inicio que la agricultura, sobre todo la agricultura temporal, es muy importante no solo en términos de abundancia en el paisaje, sino también en términos de conectividad potencial. Y esto se puede también calcular con diferentes métricas, se puede conocer con más detalle cuál es su potencial de conectividad del paisaje, pero bueno, tan solo de verlo podemos ver que está en contacto con todas las clases y que tiene confiere una conectividad potencial muy importante. Sin embargo, bueno, el potencial de conectividad y por lo tanto de mantener a las metapoblaciones, sostenerlas en este paisaje, se realiza o tiene sentido este potencial solo si en ella se practica una agricultura suficientemente permeable, ¿no? Entonces, en términos de composición y configuración, la agricultura temporal tiene un papel posiblemente muy importante, pero bueno, era todavía o queda todavía por saber qué tan permeable es este tipo de agricultura eh, y qué tanto confiere mayor o menor calidad a esta matriz particular que estamos estudiando. Entonces, bueno, el siguiente paso en este estudio de caso fue estudiar cómo es la agricultura de Sachila en términos de permeabilidad. Para eso, lo primero que hicimos, también con Cecilia González, con Tania Lara, Lev Jardón y otros compañeros del grupo, fue caracterizar los tipos de manejo agrícola en esta zona. Históricamente se siembra maíz, principalmente en el sistema Milpa, en este policultivo del que les hablaba al inicio, y también bastantes hortalizas. Sin embargo, hay una tendencia hacia la siembra cada vez más del maíz en monocultivo, con variedades híbridas y con mayor grado de mecanización y uso de insumos externos. Hay pues, un manejo muy heterogéneo en esta zona, que como se ve en estas imágenes, y es difícil de inicio clasificarlo, ¿no? Entonces lo que se hizo a partir de recorridos, entrevistas y de una metodología para hacer lo que se conoce como tipologías, fue caracterizar diferentes 18 parcelas, no 16 parcelas en campo, caracterizarlas mediante las entrevistas, mediante verificación en campo y siguiendo esta metodología que tiene que ver con un análisis estadístico multivariado, agruparlas en tipos, ¿no? Eso se conoce como construir la tipología. Con estos tipos, una vez que la agrupamos en tipos, pudimos decir que teníamos un tipo de parcelas que corresponden más a lo que conocemos como agricultura tradicional o agricultura campesina diversificada, y otro conjunto de parcelas que corresponden más a lo que conocemos como agricultura industrializada o industrial. Entonces, tenemos estos dos tipos, definimos estos dos tipos de manejo en Sachila, que voy a estar llamando tradicional e industrializada. Y en estos dos tipos empezamos a ver pues qué tanta abundancia había de ciertos grupos de organismos para acercarnos como un proxy, digamos, para estudiar qué tan permeables son. Estudiamos primero los coleópteros, porque son organismos muy abundantes, pero que además están involucrados en muchos procesos ecosistémicos, tienen muchísimas funciones ecosistémicas, de herbivoría, depredación, reincorporación de materia orgánica al suelo, en fin, degradación, muchas cosas, y suelen usarse como indicadores de la biodiversidad en general y del funcionamiento ecosistémico. Lo que encontró Cecilia en su trabajo es que, bueno, Cecilia y Tania estuvieron trabajando en esto, es que bajo diferentes formas de verlo, ya sea si nos fijamos en la abundancia en general, en la riqueza por familia o en la riqueza de morfos, sobre todo si nos fijamos en la riqueza de familia y de morfos, es mayor la diversidad que exhiben las parcelas tradicionales, ¿no?
Algo que también fue interesante es que no solo es mayor la diversidad taxonómica que exhiben, sino que también tienen más especies exclusivas las parcelas tradicionales, es decir, especies que no encontramos en las otras parcelas, por lo tanto pueden tener un papel importante como reservorios de diversidad. Además, exhibieron menos escarabajos, bueno, los coleópteros son escarabajos, menos escarabajos herbívoros y más depredadores y detritívoros. Esto nos habla en ecología de una mayor diversidad funcional, es decir, no hay de un solo tipo de escarabajos, sino que hay de varios tipos, y esta diversidad funcional hace que está asociada, se ha documentado que está asociada a una mayor productividad, también a un control autónomo de plagas, es decir, por ejemplo, los escarabajos depredadores pueden mantener a raya a ciertos herbívoros que podrían convertirse en plagas, y habla también de un mejor ciclaje de nutrientes. Encontramos que esta diferencia entre los dos tipos de manejo puede estar asociada a la diversidad de hábitats que hay en la milpa. Hay diferentes estratos y diferentes plantas que pueden servir como refugio, como alimento, así como al menor uso de herbicidas y de plaguicidas. De manera similar, Tania estudió la riqueza de quelites, que son, así le decimos, a hierbas que son toleradas o fomentadas, aunque no se siembran como tal en las parcelas, y que también exhibieron una mayor diversidad, una mayor riqueza en las parcelas tradicionales respecto a las industriales. Y más aún, aquí es con uso y sin uso, no, use. Y que también no solo exhibieron una mayor riqueza, sino que también exhibieron una mayor diversidad de usos. Entonces, cuando Tania entrevistó a las personas que trabajaban en esas parcelas, encontró no solo que tenían más diversidad de quelites, de estas hierbas, sino que les daban mayores usos gastronómicos, rituales, medicinales, ornamentales, etcétera, a estas hierbas, ¿no? Eso tiene mucho que ver con un trabajo que había estado realizando previamente Emilio Mora como parte de su maestría, y en el cual encontró que la principal motivación para continuar cultivando muchas de las variedades locales en esta ilustración de maíz tiene que ver con su uso culinario. Y de manera importante, estas variedades locales suelen sembrarse o solo se pueden sembrar en manejos tradicionales, porque algunas, por ejemplo, no prosperan con ciertos insumos externos o no prosperan en monocultivo, etcétera, ¿no? Bien, entonces concluyendo un poco con este estudio de caso, lo que encontramos es que la agricultura tradicional en este sitio es más permeable que la industrial a la biodiversidad, tanto biodiversidad taxonómica como biodiversidad funcional, que la agricultura tradicional también está asociada a más valores de uso y por lo tanto a la reproducción de la diversidad cultural, y que a su vez, como había documentado Emilio, los valores de uso y las preferencias culturales determinan de regreso en parte el tipo de manejo agrícola, y con eso impactan no solo qué se cultiva, sino qué organismos crecen en esas parcelas con distinto tipo de manejo. Entonces, lo que hemos encontrado o lo que hemos empezado a documentar es que hay una relación, como decíamos al principio, ¿no? Típica de los sistemas complejos, una relación de mutua determinación entre la agricultura, la biodiversidad y la diversidad cultural, como lo muestra este bonito collage que elaboraron Blanca Hernández y Valeria Vázquez, con diferentes elementos de los paisajes de los valles centrales de Oaxaca. Entonces, bueno, también concluyendo para esta parte, dada la composición, la configuración y la permeabilidad diferencial que encontramos entre la agricultura tradicional y la industrial, en este tipo de paisaje consideramos necesario pues, seguir estrategias más del tipo de integración entre la conservación y la producción, sobre todo que apoyen la agricultura campesina que está asociada y que ha generado estos manejos que llamamos más tradicionales, ¿no? Esto no solo por una cuestión de reproducción de la diversidad biológica y cultural, sino también como una cuestión de garantía de un derecho básico al territorio y a la autodeterminación de los pueblos, que está establecida pues, en numerosos tratados internacionales y en México también en la Constitución del país. Bueno, para cerrar, quisiera comentar un poco sobre cómo hemos pensado, cómo hemos conectado un poco todo este trabajo, tanto la parte más abstracta de modelos como esta parte un poco más concreta en campo, con trabajo intertransdisciplinario.
Y bueno, para esto quisiera regresar a los dos grandes problemas que planteaba al inicio, ¿no? ¿Cómo abordamos entonces la crisis de biodiversidad y la necesidad de producir alimentos de manera justa y sustentable? Eh, pues desde nuestro punto de vista y desde lo que hemos aprendido con esta aproximación, tiene que ver con necesariamente con la reproducción conjunta de la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la diversidad cultural, que como veíamos hace rato en el esquemita, se relacionan entre sí, ¿no? De manera que o caen todas juntas o se mantienen y prosperan todas juntas, ¿no? En este sentido, pues también reivindicamos un poco la propuesta agroecológica de la cual voy a hablar a continuación, desde la defensa de la agricultura, las formas de vida y los territorios campesinos, que son los que, como hemos visto en este ejemplo, integran de manera muy estrecha los procesos que mantienen la biodiversidad, la agrobiodiversidad y la diversidad cultural. Ay, bueno, entonces quisiera cerrar con lo que llamamos, digamos, la propuesta de la agroecología, que como se ha dicho en diferentes lugares, se reconoce no solo como una ciencia, que es la parte que más he hablado hasta ahorita, ¿no? Una ciencia que reconoce pues las interacciones y la complejidad de los agroecosistemas, sino también como una práctica que busca generar eh, herramientas, técnicas concretas para el desarrollo de sistemas eh, agroalimentarios, tanto rurales como urbanos más sustentables, y también como un movimiento social, ¿no? Que ha surgido y que de alguna manera también ha reforzado movimientos como el del MST en Brasil, la NAP en Cuba, los movimientos campesino a campesino en Latinoamérica, la vía campesina, etc. Entonces, desde esta propuesta, un poco lo que hemos hecho o experimentado en Sachila y en algunos otros sitios, pues son métodos para compartir y generar conocimiento y capacidades, por ejemplo, asociados a manejos agrícolas que confieran mayor permeabilidad a una matriz, pero en donde los principales actores son los campesinos y los académicos fungimos más como facilitadores, como aliados, colaboradores, ¿no? Entonces, este tipo de métodos incluye, por ejemplo, el establecimiento de parcelas demostrativas, en donde se puedan dar talleres, como se ve ahí uno de producción de abonos, encuentros de intercambios de experiencia, donde haya sobre todo campesinos, también académicos, miembros de organizaciones, pláticas, talleres. Hemos también realizado tesis colaborativas, tratando de acercarnos a esquemas del tipo de investigación, acción participativa, aunque no solo, y diferentes tipos de material de apoyo, por ejemplo, para los talleres, ¿no? Ahí hay un folleto en donde Eleodoro, que es quien lleva a cabo en Sachila los talleres de producción de abonos, pues describió cómo él hace su lombricomposta y lo usa como material de apoyo para sus talleres. También hemos pensado que los modelos y este caso de estudio pueden ayudar a generar herramientas para imaginar y transformar los paisajes de manera más concreta y para también pensar, por ejemplo, en el impacto que pueden tener ciertas obras. En Sachila en particular está proyectado construir una carretera que atraviesa en parte por las zonas de uso agrícola y que puede tener un impacto muy fuerte en términos del paisaje, de su conectividad y de la reproducción de la vida campesina en ese sitio. Entonces, junto con el Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio de los Valles Centrales de Oaxaca, hemos estado tratando de explorar las implicaciones de esta carretera y de hacerlas visibles, de advertir respecto a estas implicaciones y pues de acompañar también de alguna manera este proceso de defensa del territorio desde nuestros aprendizajes en términos de la matriz agroecológica. Ahí en el libro que les mencionaba al inicio, el libro de agroecología y complejidad, pueden también ver un capítulo en donde el primer autor es Luis García Barrios, en donde se muestra cómo los modelos estas aproximaciones desde los sistemas complejos pueden dar lugar también a lo que ellos llaman juegos serios, es decir, aproximaciones lúdicas que de alguna manera recuperan las conexiones y las interacciones entre los elementos de un agroecosistema o de una cuenca, etcétera, y pueden utilizarse para generar mejor intuición y para la toma de decisiones más informada
en diferentes escalas comunitarias. Por último, también hemos tratado de participar en el análisis y la generación de propuestas en torno a política pública, llevando en mente, digamos, todos estos aprendizajes que he tratado de resumir hasta ahora, y que hemos complementado con la colaboración con compañeros principalmente del CEMDA, que es el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y a partir de diálogos con comunidades, entrevistas, foros con especialistas, sistematización de experiencias de distintas partes del mundo, hemos generado materiales como esta hoja de ruta, que se enfoca en la construcción de un Estado pluricultural, pero que tiene un apartado muy, muy importante de sistemas agroalimentarios. Identifica, por ejemplo, ámbitos de acción prioritaria, posibles vías, escalas local, regional, federal, en donde se pueden tomar diferentes acciones. En fin, es uno de los, también de los documentos que hemos construido como parte de este proceso. Otro es este, que se titula Otro México es posible, diálogos para la construcción del Estado pluricultural, y que también tiene un componente muy importante sobre los sistemas agroalimentarios, en donde permean todos estos aprendizajes sobre la matriz ecológica. Y bueno, les interesará saber que aquí también hay diferentes experiencias que se retoman en este libro de América Latina, de otros lugares de América Latina. Ambos documentos se pueden bajar también de manera gratuita en la página del CEMDA que está ahí escrita. Bien, y pues para finalizar, solo quisiera, ya lo he estado mencionando, pero solo quisiera pues enfatizar que este es, en lo que he presentado aquí, es trabajo colaborativo en el que ha estado involucrada mucha gente. Hablé mucho del trabajo de Cecilia González, de Ana Urrutia, de Emilio Mora, también de Tania Lara, también ha participado mucho Cristina Alonso, Lorena Castro, Irene Ramos, Kiria Valladares, Blanca Hernández, quien recientemente se ha incorporado más a este trabajo, pero que ha estado involucrada en muchos proyectos del grupo. Y bueno, a los compañeros con los que hemos colaborado en Sachila y a diferentes colectivos e instituciones con las que colaboramos y de las que formamos parte. Y bueno, pues con esto les agradezco por su atención y espero que podamos seguir con un diálogo y preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. La verdad que aquí encantados con la presentación, con todas las ideas, llenado como 3 hojas de ideas y comentarios, digamos que un proceso de aprendizaje impresionante, como acabé de decir al inicio, ese tema de la interdisciplina y la transdisciplina, digamos, para problemáticas complejas, siempre es un reto, ¿no es cierto? El hacerlo y encuentro pues todo en el trabajo que hay una especie de luz importante sobre decir, bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Y más en un contexto como el de América Latina, bueno, desde México, pero que en el caso colombiano y creo que en gran parte de otros de América Latina coinciden, ¿no es cierto? Sobre qué otras formas podemos hacer ante pues la actual, digamos, crisis ambiental que tiene que ver pues con el tema, los reportes de IPBES y IPCC, ¿no es cierto? Sobre el tema climático y sobre el tema de pérdida de biodiversidad, de pérdida de ecosistemas, que nos ponen a retos, digamos, importantes y que definitivamente las visiones tradicionales no ayudan mucho, ¿no es cierto? De hecho, esas visiones, digamos, de respuestas disciplinares, un poco, mucho más lineales, que en el fondo no solucionan lo estructural y hacen que muchas de las cosas que puedan pasar no pasen, ¿no? Sí, entonces, ¿por qué no pasan muchas cosas que deberían de hacer? Entonces, aquí como creo que una gran conjunto de herramientas conceptuales y hechos metodológicas, ¿no es cierto?, a partir de la interdisciplinaridad, transdisciplinariedad, para temas que creo que compartimos, repito, en toda América Latina y en Colombia, digamos, con todo este tema de soberanía alimentaria y el tema agrario, que es fundamental y que explicarán parte, de hecho, el tema del conflicto en Colombia. Entonces, bueno, yo mejor prefiero, digamos, esperar que las preguntas, digamos, el que quiera hacer alguna pregunta, aprovechemos este espacio al máximo. Entonces, no sé si, Giovanna, si hay preguntas que podrían haciendo o si alguien, digamos, quiere alzar la mano. Bueno, profesor Tomás, aquí, bueno, aquí viene profesor Tomás, te lo presento, Mariana. No sé si lo conoces a profesor Tomás, pero profesor Tomás es un experto en el tema y alguien que ha, digamos, trabajado esto durante mucho tiempo. De hecho, acaba de publicar un libro hace poco, el profesor Tomás también, ¿no es cierto? Si se conocen. Bueno, igual, profesor Tomás, bienvenido. Muchísimas gracias, profesor Alexander. Profesora Mariana, me place mucho haberle escuchado su conferencia. Estamos muy, muy conectados. En Colombia estamos trabajando el tema
también, desde la misma óptica compleja, ¿verdad? No utilizamos mucho esta visión de digamos, de la teoría de sistemas, pero sí utilizamos la visión compleja del ambientalismo para entender todas estas relaciones en el paisaje. Y por supuesto que yo pienso que después de este día vamos a tener que estar en contacto, porque hemos venido desarrollando también esa idea. Incluso tenemos un trabajo muy parecido con escarabajos. Una estudiante de tesis está haciendo un trabajo muy parecido al que ustedes hicieron, utilizando los escarabajos, pero en relación con una idea que hemos desarrollado acá que se llama la estructura agroecológica principal de los agroecosistemas, que es mirar esa configuración en el paisaje de las fincas, porque habría que hacer aparecer las fincas en los paisajes, poner los mapas prediales, porque allí es, digamos, ustedes lo llaman milpas o parcelas, yo no sé cómo, las haciendas, en Italia lo llaman las factorías agrícolas, imagínate, ese es el nombre que le dan a las fincas, ¿ves? Donde hay propiedad privada, donde hay capacidad de decisión que tiene un límite. Y entonces allí nosotros hemos desarrollado un índice muy interesante que después le quiero compartir en algún momento, profesora Mariana, un poco para evitarse esa clasificación digamos, en fincas tradicionales, más, no, sino con un índice que se aplica directamente a digamos, a la biodiversidad de las fincas, y fincas con distintos tipos de biodiversidad que incluyen bosques, porque tú presentaste en la última zona de trabajo de Oaxaca, presentaste unos bosques que aparecen como lejos de la matriz de los agroecosistemas, que pueden ser, le pueden pertenecer al Estado o al Estado federal o qué sé yo, pero que también le pueden pertenecer a algún particular, ¿verdad? Y de todas maneras, los remanentes de bosques le pertenecen a alguna agricultora, a alguna empresa o algo así. Entonces ahí es donde, digamos, hay una muy buena discusión para integrar los mapas catastrales con la agrobiodiversidad al interior de las fincas. Pero solamente la quería felicitar por el trabajo, decirle que estamos conectados, que quiero tener incluso su opinión sobre el libro que el profesor Alexander acaba de decir, que no me lo puede creer, profesor Alexander, pero todavía no tiene el ISBN desde hace 8 meses. Estamos en una crisis enorme, pero bueno, ese es el mundo que nos tocó vivir, el mundo un poco del subdesarrollo de la ciencia en esta parte del continente. Pero digamos que cuando lo tengamos, quisiera tener un intercambio con usted, porque incluso nosotros también nos inspiramos en los trabajos de Van der Meer y de la profesora Yvette Perfecto, que tienen esa idea de la ecología del paisaje vertida hacia la agroecología. Nosotros le decimos a los colegas de la ecología del paisaje y a los teóricos de la economía ecológica que la agrobiodiversidad se sostiene y se mantiene es en las parcelas o en las fincas campesinas de los agricultores. Y ese fue, digamos, el impulso que le provocó a la profesora Yvette Perfecto y al doctor Van der Meer el volverse desde la ecología del paisaje hasta la agroecología y encontrarse con la agroecología, que ha sido una cosa maravillosa. Ellos son también colegas nuestros allí en la Asociación Científica Latinoamericana de Agroecología, con Altieri, con todo este grupo de personas que están en ese tema. Pero en síntesis, felicitaciones. Tenemos que hablar porque tenemos investigaciones muy similares y ustedes nos podrían ayudar a nosotros un poco en estas ideas de la teoría, pues, de sistemas y de los software para poder entender mejor los modelos, y nosotros podríamos interactuar con ustedes a partir de la idea de la estructura agroecológica principal, que aquí hay algunos estudiantes que la están viendo y que la están practicando. Felicitaciones, profesora Mariana. Ay, muchísimas gracias. Qué bonito escucharlo. Le agradezco muchísimo. Y me interesa mucho. Yo encantada de intercambiar sobre esto que proponen. Sí. Es algo que hemos pensado y que no hemos sabido aterrizar, la estructura catastral y de las poligonales de tenencia de la tierra. Aquí en particular, en donde les mostré,
después de la Revolución Mexicana, pues mucho se estableció como tierras de propiedad social, parceladas, y entonces aquí lo que tenemos son pequeñas parcelas de 1 o media hectárea por ejidatario. Y unas zonas que les llaman zonas comunales, en donde cuyo destino deciden en la asamblea todos los ejidatarios, ¿no? Bonito. Entonces ahí esta combinación, esta otra configuración muy distinta a la de las fincas más grandes, ¿no? Que corresponderían a haciendas, Sí. pero que seguramente es también muy, muy interesante estudiar traslapando esta estructura de tenencia, ¿no? Y sí, yo feliz, ahorita podemos quedarnos en contacto y seguimos intercambiando Sí, me sobre gusta, no esto. sé si podría escribir su email aquí Ujú. abajo un poco porque yo sé que el profesor Alexander nos va a enviar la grabación, pero si lo puede escribir acá un poco para aprovechar, profesora Mariana. Sí, claro, aquí ya lo puse en el chat. Qué bueno, Muchísimas lo voy a gracias. anotar. No, no, a ti, fue Espero magnífico. el libro. Sí, por supuesto. Cuando leen el ISBN hace 6 meses. Listo, gracias, por Tomás. Y bueno, ahí justamente también se trata de esto, del espacio, de generar, digamos, también puntos en común y de comenzar a construir conjuntamente, porque es el aprendizaje en sí, ¿no es cierto? Uno siempre también termina uniendo, ¿no? Más que separando el tema de generando links. Entonces también, gracias por la presentación del profesor Tomás. Y bueno, ¿alguien más tiene preguntas para darle entonces sesión a las preguntas de Facebook? De aquí en la sesión interna, ¿alguien tiene preguntas, comentarios? A ver si veo aquí manos alzadas o no. Preguntas de este espacio. Bueno, voy a apuntar entonces aquí. Hay unas que están en Facebook. Creo que acaban de decir que hay algunas acá. Bueno, aquí una pregunta que alguien hace. Dice, mucha parte de la agricultura campesina, cuando es diversificada, aunque no sea agroecológica, también aporta a la calidad de la matriz. Creo que no se debería llamar entonces matriz agroecológica, pero no sé qué otro nombre sería pertinente. Bueno, es más un comentario. ¿Qué pensarías de eso? Ujú. Voy a ver si la copio aquí en el chat para que la tengas ¿Lo presente. podemos contestar? Señor, ¿Puedo una pequeña respuesta? Porque es que lo que la profesora Mariana y toda la ecología del paisaje plantea, digamos, es la matriz de agroecosistemas. Y los agroecosistemas pueden ser, es tan agroecosistema, un campo de cultivo transgénico como una milpa o como una chagra indígena. Todos son agroecosistemas, son zonas por eso es que es la matriz, digamos, agroecológica, pero se refiere más a una matriz de agroecosistemas independiente de cuál sea el carácter del manejo interno, ya sea agricultura ecológica, convencional, lo que tú quieras ponerle. Es un poco por ahí. Me imagino Exactamente. la profesora Mariana está de acuerdo. Sí, 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 exactamente, exactamente. Y creo que sí, lo que es muy importante es mantener siempre al frente el aspecto campesino y del trabajo campesino en la agricultura, más allá de etiquetas, digamos, que de orgánico o de biointensivo, ¿no? Como todas estas cosas. Eh, Creo que sí, lo que tienen más en común esos elementos que aportan a la calidad de la matriz es el trabajo campesino en parcelas o en fincas diversificadas. listo, gracias, pues, Mariana. Y bueno, yo tengo aquí una pregunta, bueno, tengo muchas. Cuando esto, y de base en este proyecto Tomás también se anima. Ah, bueno, aquí Nicolás hace una mano. Entonces, vamos a para Nicolás. Aprovechando a Nicolás. Hola, buenas tardes ya. Eh, pues bueno, un poco la charla me recordó, y lo que acabas de mencionar tú, Mariana, me recordó un poco un caso que pasó aquí en Colombia, en una región que se llama el Huila. Yo sé que en México eso puede tener otro significado, pero la región se llama así, Huila. Y fue hace como unos 6 años, si no estoy mal, que eh, unos campesinos tenían su cultivo de arroz y produjeron toneladas de arroz, pero sus toneladas de arroz fueron quemadas pues, por instituciones gubernamentales debido a que la semilla que habían utilizado era una semilla de origen campesino, o sea, era una semilla propia de ellos natural que no estaba validada pues, por el INVIMA, que es la institución encargada de todas esas cuestiones de validación de salud y de alimentos y toda esa vuelta. Entonces me ponía a pensar como
pues eso fue un poco un resultado de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y toda esa vuelta de decir qué semillas, o sea, es que es increíble pensar en decir qué semillas son válidas y qué semillas no son válidas, ¿no? ¿Qué se puede sembrar? Es el mismo arroz, pero proviene de diferentes cosas y a mí me parece que este arroz, pues que como mencionaba ahorita el profe, que tanto los sistemas que tengan un cultivo transgénico como las chargas indígenas son igual de, son equiparables en cuanto a lo que estábamos hablando de las matrices. eh, las chargas indígenas pues sí tienen un significado y una trascendencia cultural, que es un poco lo que tú hablabas de reivindicar el trabajo campesino y pues el origen cultural de todas estas prácticas que de cierto modo configuran los territorios, ¿no? Eso que pasó en el Huila a mí me parece, o sea, lo hablamos hace poco en otra clase y me pareció tenaz, ahorita busqué un poco la noticia y sí, fue más o menos así, entonces es como ver esas tensiones dentro del saber cultural y el saber ancestral que hay en los territorios y lo que se quiere imponer con semillas que supuestamente son más validadas y que al parecer no sé por qué tienen mayor productividad o son más saludables, lo cual no creo, pero es desconocer ciertas cosas que hay detrás del factor comunitario de las siembras y de los productos ancestrales como son las semillas, que pues las semillas son una clara muestra del gran desarrollo industrial, agrícola que ha habido pues en los territorios, ¿no? Eso. Sí, 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 de acuerdo. Eh, y creo que algo muy importante de lo que notas es que, digamos, no todas las semillas son iguales en términos de que algunas están asociadas a, a un paquete y a un modo de producción que desplaza a los otros, ¿no? Entonces, no todas favorecen la coexistencia, ¿no? Hay semillas asociadas a modos de producción que intrínsecamente han llevado a unificar, digamos, el paisaje de semillas, a unificar el tipo de prácticas, a unificar lo que se cultiva, a homogenizarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pueden ser muy distintas. Eh, el hecho, por ejemplo, de que se diga que algunas son más saludables o más productivas, pues desde mi punto de vista implica muchas falacias en términos de que la mayor productividad generalmente está dada en condiciones muy específicas que difícilmente se cumplen, por ejemplo, en los terrenos con pendientes elevadas en los que prevalece la agricultura indígena en México, por ejemplo, la agricultura campesina indígena. Eh, y que no pueden, y son también semillas que no pueden responder bien a cambios ambientales o a condiciones como aquellas en las que han sido domesticadas la gran diversidad de semillas que hay, ¿no? En contextos culturales y ambientales muy distintos, ¿no? Por otra parte, pues también en el caso particular de las semillas transgénicas, pues estas implican una dependencia de los campesinos, de los agricultores en general, pues de las empresas que las venden, ¿no? Tienen una serie de problemas que todos creo, o muchos de ellos se pueden rastrear a a un asedio ya de décadas que ha habido sobre las semillas, ¿no? Ya un intento ya de mucho tiempo que ha habido por privatizar un bien común, que son las semillas, desde diferentes vías, desde la vía tecnológica o biotecnológica, desde la vía de regulación de la propiedad intelectual, desde la vía de asociación a modos de producción muy dependientes de insumos externos. Entonces es como un cerco, ¿no? Que se va poniendo, pero también ante este cerco hay experiencias bien interesantes de defensa de las semillas como un bien común, y aquí les ponía una liga en el chat de aquí del grupo, donde se documentan diferentes experiencias en América Latina de defensa de las semillas como un bien común. Una de ellas en Colombia en particular, que tiene que ver con el frijol amarillo, y en las que tuvieron que ver algunas instituciones de México y de Colombia para echar para atrás una patente que se había hecho de un frijol. En fin, es todo un tema súper interesante. Gracias, profesora Mariana. Digamos, una pregunta, digamos, sería, toda esta dinámica lo lleva a uno a pensar, una palabra que, bueno, se usa en ciertos contextos, a mí a veces me gusta, el tema de las transiciones, ¿no? Porque cuando uno mira estas problemáticas asociadas, digamos, a la crisis ambiental actual, el tema de cómo se producen alimentos, ¿no es cierto? Los cómo. Ahí dice, bueno, hay transiciones que nos permitirían a otra visión mucho más sustentable. Sin embargo, pasa por grandes asimetrías de poder, sobre todo en el tema de alimentos, ¿no es cierto? Entonces, el tema de la ecología que se propone aquí tiene que ver con una visión incluyente, ¿no es cierto?
en países que tradicionalmente han sido excluyentes en la forma, ¿no es cierto?, de toma de decisiones. Ahora, pues el caso concreto de Colombia, donde justamente todavía tenemos discusiones sobre lo agrario, como repetía, y el tema del conflicto pasa por ese lado. Entonces, yo creo que, bueno, es una pregunta más como para reflexionar de aquí a unos buenos años, pero el tema de esa reflexión de cómo hacer transiciones hacia otras formas, por ejemplo, de esto, en un contexto que, pues, que creo que en México también se podría ver, ¿sí? Donde hay grandes asimetrías y hay, pues, muchos intereses, digamos, porque en primera instancia uno podría decir, pues, es fundamental hacer investigación en esto, ¿no? Fundamental, dado esto, seguir continuando investigación en esto para tratar de decir, oiga, podemos tener otras formas que pueden ser importantes, pueden ser incluyentes, justas, a propósito de las transiciones que necesitamos para otras formas en este contexto de crisis ambiental. Entonces, era eso, más una especie de reflexión que piensa de pronto Mariana de esto. Sé que el tema es mucho más, eh, eso sí es más complejo, que nos metemos con una realidad, digamos, de corte mucho más político de Sí, asimetrías, pero a ¿cómo? mí, ujú. Sería eso. Sí, me parece una dimensión fundamental, ¿no? La dimensión del poder. Em, en México, quizá donde más la veo, la he podido constatar, donde más fácil me es aterrizarla, y en particular en Oaxaca, en donde estamos trabajando, tiene que ver con el acceso a la tierra, ¿no? Y la propiedad de la tierra. Pues se habla mucho de la agroecología, de la agricultura orgánica, etcétera, solamente como a veces, ¿no? Se simplifica una serie de prácticas, que sea hacer composta o tal tipo de composta, usar tales semillas, pero eh, pues como se ha dicho ya ampliamente, tiene que ver no solo con esas prácticas concretas al interior de la parcela, sino con cómo hacer frente a estas asimetrías de poder y a este asedio que hay constantemente sobre la tierra cuando hay la tierra, ¿no? Entonces, como reconocer que no puede haber agricultura sin acceso a la tierra y al territorio, ¿no? Con el territorio me refiero, pues haciendo referencia al concepto de la OIT, ¿no? Del hábitat total, al agua, a las semillas, a la biodiversidad asociada a los agroecosistemas, a todo esto, ¿no? Y acá en México lo ponía muy claro una pensadora mije, que también vive en Oaxaca, y ella decía, es que aquí nuestro ambientalismo se llama defensa del territorio. Y creo que así está ahorita, digamos, la situación de cómo incorporar esta dimensión a nuestros análisis, y es también una de las razones por las que estamos trabajando con el Consejo de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Territorio, eh, porque no puede haber agroecología, no puede haber transición a una agricultura más sustentable si no se reconoce el trabajo campesino y si no se sustenta en un acceso a la tierra y al territorio, ¿no? Entonces es quizá donde yo ahorita puedo ver más claramente, que se manifiesta más claramente estas asimetrías de poder y como asedio constante por parte de quienes ostentan el poder económico, etcétera, sobre, sobre los pueblos y los pueblos campesinos, ¿no? Gracias, profesora Mariana. Bueno, aquí Ujú. muchos le van a preguntar más. Ahora sí, más preguntas hay muchos. Te voy a leer aquí algunas. No sé si la Mariana les puedo ver aquí. Ahí está. Bueno, dice Henry Herrera, pregunta: ¿qué papel tiene el empoderamiento de los portadores de saberes, en especial ante instancias técnicas, científicas y de decisión política para la biodiversidad y las transiciones? Pregunta Henry. Sí, pues a mí me parece que es fundamental que las decisiones y estas, ¿no?, llamadas transiciones, eh, pues vengan desde este trabajo de reflexión de las propias comunidades, de los propios campesinos. Puede ser acompañados, puede ser en colaboración con otros grupos o con otras personas, pero sí mucho desde ahí, ¿no? Y esto en contraste con el extensionismo, pues más tradicional, ¿no? En donde llegan los representantes del Ministerio, de la Secretaría de Agricultura, a mostrar cuál es la manera en que se debe de trabajar la tierra, la manera en que se tiene que sembrar, y que ignora por completo eh, pues el conocimiento, las necesidades, las percepciones de los campesinos, ¿no? En contraste con eso, se han propuesto muchas metodologías. A mí una que me ha inspirado muchísimo es la llamada campesino a campesino,
que hasta donde sé se originó en Guatemala, pero que después se extendió a muchas partes de América Latina y del mundo, y explotó por completo en Cuba, ¿no? Porque se asoció en Cuba a la estructura de cooperativas que conforman la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. Entonces, este método de campesino a campesino pues reconoce la importancia de que los principales actores en la toma de decisiones de la parcela y de los territorios agrícolas sean los propios campesinos, de una manera también, digamos, colaborativa y que puede identificar y atender las asimetrías de poder que se den al interior de esos mismos contextos. Pero bueno, hay muchas herramientas, principios de este método campesino a campesino, hay mucho escrito al respecto, pero bueno, en general tiene mucho que ver con lo que planteaba Freire, ¿no? De la educación popular, en donde el estudiante y el maestro son el mismo, ¿no? Todo el tiempo. Totalmente. O sea, como que el proceso de aprendizaje es un círculo allí. Paola, no sé si quieres hacer la pregunta tú. Pues yo que estás por ahí. Paola Pereira tiene una pregunta aquí, pero aquí, como aprovechado también darle voz a los que están por ahí. Ahora sí tiene micrófono, ahora leo. Paola, no sé si ya se fue. ¿Estás, Paola? Okay. Esa pregunta la hizo, pero no sé si está acá. Bueno, salió Paola. Bueno, por la pregunta un poco lo del tema ahí, no sé si puedes leer, Mariana. Las formas de organización asociativas y colaborativas a nivel nacional como ANAP generan mayor impacto en la adopción y práctica agroecológica. ¿Puede incidir en la política agraria? Sí, definitivamente. O sea, yo creo que es, de hecho, el camino para generar impacto y estas transiciones, ¿no? de las que estábamos hablando. En la ANAP está la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Cuba, que de hecho es parte de la Asamblea General y que ahí ha podido poner en la agenda la agroecología como un movimiento a nivel nacional, ¿no? Igualmente el MST, pues ahora mucho menos, pero en gobiernos anteriores, pues la pudo poner en la agenda tanto de conservación como de producción, ¿no? De una manera muy importante. Y yo creo que sí son experiencias muy, pues muy motivantes y muy estimulantes de cómo esta organización, asociación colaborativa, pues puede generar efectos importantes, ¿no? En términos de la política agraria a nivel municipal, estatal o incluso nacional. Gracias. Aquí estoy viendo más preguntas. Aquí estoy como atento. Acá de hacer una asociada a, y con eso vamos a ver que sé que ya va a ser la una y por respeto también a todos, hora de almuerzo. Sé cómo incorporar el enfoque de género en la masificación de la agroecología a nivel territorial. Pregunta alguien en Facebook. Pues ese es todo un reto. Es todo un reto tanto en la academia como más allá de la academia, ¿no? Hay una organización de mujeres agroecólogas que ha publicado trabajos bien interesantes sobre el tema. Y pues sí, para nosotros ha sido un reto importante porque la mayoría de los ejidatarios, de los campesinos con los que tenemos contacto, que son los que están históricamente han sido los propietarios de la tierra o que tienen mayor decisión sobre ella o que tienen decisión sobre la comercialización de los productos de lo cultivado, son hombres, ¿no? Entonces, a pesar de que las mujeres pues tienen un papel fundamental en el proceso de selección y de domesticación, por ejemplo, de las variedades, y por supuesto también en el cultivo mismo y en el trabajo mismo en la parcela, ¿no? También en la reproducción de la diversidad biológica y cultural, ¿no? Asociada, por ejemplo, a las cocinas, en donde suele haber más mujeres. Entonces, sí, definitivamente tienen un papel importantísimo que hasta ahora ha sido poco valorado y que está además asociado pues a estos procesos históricos y de opresión, de marginación, ¿no? de las mujeres.
algo que nosotros hemos platicado es sobre la importancia de visibilizar este trabajo, por ejemplo, en la domesticación, en la reproducción de la diversidad biológica, cultural, etcétera, y promover encuentros también en donde demos prioridad a las mujeres, al trabajo, a su trabajo, a sus voces, ¿no? Y es algo que sé que otras personas están haciendo, ¿no? En Veracruz hay un movimiento agroecológico bastante importante, también en la costa este de México, y ahí sé que hacen pues diferentes encuentros, ¿no? También solo para, no sé si solo para mujeres, pero principalmente, donde las principales involucradas son mujeres. Sí, es más o menos lo que hemos pensado, pero definitivamente tenemos mucha tarea que hacer eso. No necesitamos ir al campo, ¿no? Para eso, incluso dentro de la academia, pues vemos patrones muy fuertes de segregación, tanto vertical como horizontal de las mujeres, y es algo que pues, nos toca trabajar incluso desde el interior de la academia. Realmente. Y bueno, yo creo que ya para terminar, una pregunta más abierta, y también invito aquí al profesor Tomás desde su experiencia en Colombia en temas de ecología, y bueno, y también a Mariana, obviamente, pero los retos, digamos, en los contextos, digamos, Colombia, México, los retos justamente para que el tema de la ecología realmente tenga esa incidencia que debería tener como el tema de cómo producir, partiendo que justamente que estamos en un continente, países complejos, ¿no? Y diversos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es esa ironía, ¿no es cierto? Es como el tema de, en países complejos diversos, en el fondo se simplifica, ¿no es cierto? Y la política mucho va más a la homogenización y a la simplificación y al reduccionismo. Entonces, y la ecología básicamente pues nos habla de algo diferente. Entonces, ¿cuál es el reto para que estas cosas de alguna forma tengan iniciativas más de política pública, digamos, a nivel de general, de decir, bueno, es que la apuesta realmente va por este lado? ¿Cuáles serían los retos, digamos, para tratar de llevar a esto, digamos, a una práctica mucho más, y que uno piense en la transición, repito, a que unos 20 años, no diga, vale, ¿cómo nos imaginamos a 20 años entonces el sistema productivo de un país asociado justamente a una forma diferente del tema de producción de alimentos, o por lo menos, digamos, mucho más sustentable? O sea, ¿cuáles serían como los retos que ustedes ven, de pronto, Diana, en el caso de tu experiencia, y el caso de Puerto Más, pues aprovechar que está aquí también con toda su experiencia, con esa pensada final? ¿Cómo la ven, los retos? No sé si quiere primero Mariana, después Tomás. No, primero Mariana, Tomás, primero Tomás. Entonces, no, primero, tan bella, ¿no? No, profesora María. No, no, muy cortico, mire, yo creo que aquí Colombia es de los países que va hacia abajo en las curvas de agricultura ecológica certificada. Colombia no tiene muy buenas estadísticas de toda la producción, digamos, agroecológica o ecológica que realizan los indígenas, los campesinos, las comunidades afro. Pero ahí hay mucho valor. Y nosotros tenemos, y yo creo que en México también tenemos un aliado que era el que exponía el profesor Augusto Ángel Maya, que es la naturaleza. Colombia es un país donde todos los días, estamos en estos momentos con unas inundaciones impresionantes. Salimos de las inundaciones y entramos a las épocas de las sequías. Salimos de las sequías, vienen las de los derrumbes. La biodiversidad disminuye en todos sus... Entonces, todos esos son, digamos, pulsos de la naturaleza que le están diciendo a la política, que es la que toma las decisiones, que hay que hacer algo. Pero aquí todavía tenemos negacionistas del cambio climático, y tenemos negacionistas de todo tipo. Entonces, por un lado, yo creo que nos ayuda de manera, digamos, paradójica todos estos problemas de la naturaleza, sequías, heladas, cambios climáticos, reducciones de productividad, ataques de plagas, en fin, ¿verdad? Pero por otro lado, el movimiento agroecológico crece. Nos falta escribir más, nos falta desde la academia incidir más políticamente. Nosotros a veces somos muy naturalistas, muy ambientalistas. Yo en particular soy un tipo ya que estoy de salida en la vida, entonces ya casi no contribuyo, pero debería haber más, así como está el movimiento de ríos vivos, los movimientos por el agua en Colombia, debería haber movimientos que escriban,
que escriban en los periódicos, ¿no? Que le indiquen a los candidatos. Tenemos ahora un muy buen candidato, un hombre joven, Alejandro Gaviria, que posiblemente puedan, que él entiende su manifiesto, no estoy haciendo política, profesor, pero él entiende su manifiesto, el problema ambiental tan grave. Deberíamos hablarle al oído a él y a los políticos para que nos entiendan. No lo hacemos, pero de otro lado hay mucho movimiento callado, no metido en las estadísticas, que trabaja por una mejor salud. La salud es importante, es un muy buen motor de cambio, ¿no? La salud, la preservación de los procesos ecosistémicos, pero repito, Colombia está abajo. Somos de los países que, y sorprendentemente, no avanzamos en agroecología, a pesar que ya tenemos varios pregrados y varias maestrías y un doctorado en agroecología y otros doctorados, pero no avanzamos como debiera, porque entre otras cosas, el dinero que se mete para la investigación es un dinero que se va para el sector de la biotecnología moderna, de la biotecnología dura, y ese dinero opaca digamos, las propuestas de agroecología que hay por todas partes, que además deberían ser apoyadas porque la agroecología genera mucho empleo, además de otras cosas buenas. Profesora Mariana, no más porque tenemos hambre. Para ti. Gracias. Sí, pues pienso que además de ese trabajo más en la esfera política y pública de ese nivel, para mí uno de los principales retos es poder conectarse de manera virtuosa, ¿no? No impositiva, no colonial, con los propios movimientos que localmente están defendiendo los territorios y que, pues, que corresponden además a formas de vida que han no solo mantenido la biodiversidad y la agrobiodiversidad y todo eso, sino que la han aumentado en muchos casos, ¿no? Entonces, pues para mí, viniendo de una formación de biología, ha sido pues todo un desafío, ¿no? Poder establecer estos diálogos pues, con personas con referentes culturales muy distintos, con formas de vida muy distintas. Y creo que ahí tenemos un reto importante, ¿no? En esta separación tan fuerte que hay entre los ambientes y los contextos urbanos y rurales en nuestros países. Creo que encontrar diferentes maneras de relacionar el campo y la ciudad va a ser fundamental, ¿no? Y ahí creo que también pensar en los sistemas agroalimentarios más allá de la parcela es muy importante, ¿no? Pensar en redes alternativas alimentarias, que hay muchas iniciativas que están promoviendo otros esquemas de relación campo-ciudad. Creo que es un reto muy importante, difícil de atender, pero fundamental, ¿no? Y bueno, respecto a organizarse y a fortalecer el trabajo colectivo de los pueblos y de las comunidades en el territorio, creo que eso nos lleva también a un reto más, a mirarnos un poco más dentro de la academia y dentro de la ciencia, y a pensar cómo creo que si realmente queremos entrarle a estos retos y hacer ciencia transdisciplinaria, hacer, digamos, ser congruentes con estas visiones de la complejidad, etcétera, pues también tenemos que encontrar otras maneras de hacer ciencia, ¿no? Que no sean tan decimonónicas en términos de encasillar todo el conocimiento en especializaciones, de favorecer las carreras individuales sobre las grupales o las colectivas, de desincentivar la colaboración, ¿no? Que es tan necesaria y fundamental si se quiere hacer inter y transdisciplina. Entonces creo que están estos retos a nivel amplio de sociedad, pero también como gremios, digamos, creo que tenemos que pensar que para hacer estas transformaciones y la ciencia necesaria para hacer estas transformaciones, tenemos que también buscar formas de organizarnos al interior de la academia de manera distinta. Ya quedó sin sonido ya. Perfecto, no. Yo creo que ya demasiadas reflexiones, demasiadas cosas para pensar. De hecho, también un poco complementando. Yo creo que sí, justamente
en este contexto de que, bueno, aquí en Colombia todo el mundo está en otra campaña, etc. Yo sí veo muchos vacíos en eso, en ese sentido, no soy tan optimista, creo que sí veo muchos vacíos y veo justamente una visión más tecnócrata, basada en la visión de la naturaleza, una forma mecanicista, no una forma relacional. Entonces, por eso es la importancia de los retos, ¿sí? Espero realmente que a nivel, digamos, de toma de decisiones y las sorpresas que ya están surgiendo pase algo, pero sí, yo realmente yo sí no veo tanto eso, no soy tan optimista en el tema, bastante pero lo decía, porque es un reto, ¿no es cierto? De hecho, incluso los discursos más ambientales que he visto tienen una lógica muy dentro del mercado, ¿cierto? Competitividad, eficiencia, un poco base. Entonces, eso es importante, digamos que todo lo que mencionaban ahorita, para pensarse, yo creo que para justamente una visión de decir cómo realmente poder hacer otro tipo de transiciones, yo creo que tiene que ver justamente de cómo incidir en esos que toman decisiones diciéndoles, esto va por otro lado, o sea, tener un pensamiento mucho más complejo, ¿no es cierto? Parte justamente, y una visión más completa tiene que ver justamente con una visión mucho más incluyente, ¿no? Mucho más empática, ¿no? No es incluir dentro de mi forma reducida de ver el mundo, sino como realmente incluir no viene de un lado, ¿no es cierto? No es como me incluyo en mi forma de verlo, sino realmente esa visión que un poco también Mariana hablaba que tiene que ver con la transdisciplina, ¿no es cierto? Ese trabajo que tiene que ver con un trabajo colaborativo, que no es que tanto de alguna forma se incluyen en una forma u otra, sino que tanto entre todos se construyen en nuevos caminos. Yo creo que es un paso fundamental. Y no, pues, muy contentos, Mariana, por todo lo aportado. Creo que ya estamos cerrando. Agradecidos infinitamente por todo la discusión. Creo que para el caso colombiano hay mucho que pensar sobre estas iniciativas, ¿sí? Que definitivamente nos lleven a otros rumbos, ¿no? En ese sentido, pues algo de lo que hemos hecho mucho en clase es eso, ¿no? Tratar de dar un mensaje de que primero, pues sí, fundamental una visión más compleja del mundo, una mayor capacidad de análisis, la interdisciplina como punto fundamental, pero sí, sobre todo un poco también algo que sentí mucho en el trabajo de Mariana y todo es esa visión empática, ¿no es cierto? Esa visión justamente de conocerla, por ejemplo, el tema del campesinado, esa visión de decir, bueno, esto tiene que ver con relaciones del territorio diferentes que no pasan por una visión, digamos, estrictamente exacto, de maximización o productividad, ciertamente, de lógicas actuales, sino que pasan por otras conexiones, ¿no es cierto? Entonces la política ahí cambia, porque no solamente es política basada en incentivos clásicos, sino una política justamente mucho más holística, por así decirlo, mucho más integral. Y ya creo que ahí viene el reto, ¿no es cierto? Pero para llegar a eso, sí necesita justamente una visión, digamos, sí, mucho más incluyente, mucho más empática. Creo que para mí, digamos que es lo que venía pensando y reflexiono justamente como para poner aquí a propósito de un texto que acabo de escribir que se llama Transiciones utópicas en la Colombia distópica. Un poco pensando justamente cómo transitar hacia otras cosas que se alejan de lo posible, porque a veces lo posible no es mucho, ¿no es cierto? Cuando hagamos qué puede ser lo posible para hacer cambios. Y a veces uno mira que lo posible, pues las estructuras actuales imposibilitan muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, lo que toca es construir puentes hacia otras posibilidades. Toca pensar, de hecho, otras iniciativas. Entonces, la charla de Mariana, pues por lo menos a mí me deja, y espero que para todos, no sé, una gran esperanza en el sentido de que algo que he dicho en clases, finalmente la idea es crear esperanza. La esperanza no se espera, siempre lo menciono constantemente, lo siempre conocen, sino que se crea. Y gran parte justamente creo que el trabajo que he visto en Mariana es esa posibilidad de crear esperanza y crear caminos de que sí se pueden tener cosas, a pesar de que las condiciones a veces no sean las más deseadas. Pero sí, hay mucha gente uniéndose y conectándose como en esta clase también, que sí, no lo puede tomar, porque eso se trata, ¿no? De decir que sí, sí hay otras posibilidades, ¿no es cierto? Más allá de las dualidades que un poco también hablaba Mariano, ¿no es cierto? Ese mundo dual que nos lleva a elegir entre A o B, ¿no es cierto? Realmente no es una ilusión, ¿no es cierto? No estamos condenados a elegir si entre dos extremos, sino estamos realmente posibilitando nuevos caminos que nos llevan justamente a pensar más allá de visiones duales, ¿no es cierto? O digamos lineales, ¿no es cierto? Entonces, ese era un poco el mensaje y eso. Muchísimas gracias, Mariana, por eso. Muy contento por tu charla, muy inspiradora, realmente. Me Ay, inspiró muchas muchísimas cosas. gracias. Qué lindas Muchas palabras. gracias, Muchas sí. gracias por la invitación y qué gusto estar aquí. Espero que sigamos en contacto. Bueno, estamos en contactos entonces. Entonces, un abrazo para todos los Bueno, que un están en Facebook abrazo. también. Gracias por estar. Y bueno,
y después ya veremos al segundo ciclo que viene más. Vamos, muchas gracias. Abrazo a todos. Feliz almuerzo. Muchas gracias, Mariana. Lo Y estaremos en mismo. contacto. Chao, Gracias, Mariana. hasta luego. Comunicación. Que tengan buena tarde. Gracias.